Muy buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, dependiendo del lugar donde estén. Les habla el ingeniero geodesta Alexander González y mi rol de moderador es un grato placer darle la bienvenida al seminario Sigma del día de hoy. Gracias una vez más a todos los participantes por haberse conectado y dejar a un lado otros compromisos que pudieran haber tenido y acompañarnos en este encuentro virtual que nos une cada mes. A manera de introducción, en especial para quienes aún no nos conocen, somos la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, Sigma, con doble G, una organización sin fines de lucro e independiente que persigue aprovechar las plataformas digitales para interconectar y potenciar la sinergia y cooperación entre los profesionales y estudiantes venezolanos de ingeniería geodésica, geomática y agrimensura establecidos en las diferentes partes del mundo. Para más detalles sobre nuestra organización, por favor visitar el portal Sigma Red Global en la web bajo sigma.world. Entrando ya en lo que será el webinar de este día, titulado Técnicas geodésicas empleadas en las demarcaciones limítrofes de Venezuela, parte 2, el mismo será presentado por el profesor emeritus Jesús Eduardo Morón Irausquín. De la hoja de vida del profesor Morón, podemos mencionar que obtuvo los títulos de agrimensor en el año 1964 y el de ingeniero geodesta en 1965, formando parte de la segunda promoción de geodestas de la Escuela de Ingeniería Geodésica de la Universidad del Zulia, y donde posteriormente ingresó como docente, desempeñándose como profesor de las cátedras de topografía y de levantamiento y control geodésico, de esta última su fundador. Fungió como director de la escuela en 2 periodos decanales, a saber, de 1977 a 1980 y de 1983 a 1986, respectivamente. Su actividad académica fue distinguida con los premios Andrés Bello de la Universidad del Zulia, área Ciencias Sociales y Humanitarias, año 1985, por sus investigaciones sobre las delimitaciones de los espacios marinos de Venezuela, y con el premio de investigación sobre las fronteras nacionales, área Geografía, año 1987, otorgado por la Dirección de Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Venezuela, por sus investigaciones relacionadas a las delimitaciones y demarcaciones territoriales del espacio continental venezolano. En el año 1991 ascendió al rango de profesor emeritus de Luz. Entre 1993 y 1998 se desempeñó como director regional del Ministerio de Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables en el estado Zulia. Y actualmente presta asesorías para la representación cartográfica y evaluación espectral de los potenciales riesgos y daños ambientales de proyectos o en sitios intervenidos con obras de ingeniería. Y labora como consultor en la empresa de Ingeniería, Estudios y Proyectos Ambientales SEA INESPA. En cuanto al formato del seminario, aprovecho para recordarles a todos los asistentes que sus comentarios o preguntas las pueden ir haciendo en la medida que se desarrolle la presentación, en la sección correspondiente a preguntas, a la derecha de su pantalla, para los que se conecten a través de un computador, ya que las mismas se responderán al final de la exposición en el orden que se reciban y dependiendo del tiempo disponible que nos quede. Una vez más, le damos las gracias a la audiencia del día de hoy por su participación en este seminario web, esperando sea de su mayor interés. Y ahora dejo en la palabra al profesor Morón para que dé inicio a su presentación,
agradeciéndole a él de antemano su disposición en continuar con la segunda parte de este tópico tan interesante sobre las demarcaciones limítrofes de Venezuela. Bienvenido de nuevo a Sigma, profesor Jesús Morón. Adelante. Muy buenas, gracias, estimado Alexander, y gracias a Sigma por darnos todavía otra oportunidad para continuar con estas exposiciones relacionadas con las demarcaciones limítrofes de Venezuela. Hoy, en esta segunda parte, vamos entonces a desarrollarnos. Vamos a ver, tengo aquí trancado esto. Un momentito, por favor, discúlpenme. Ok. Habíamos iniciado en enero pasado con este contenido que hemos venido preparando y divulgando, y habíamos avanzado hasta lograr, comenzando a explicar sobre las delimitaciones de los espacios geográficos y las progresivas técnicas geodésicas empleadas en el avance de las demarcaciones de los límites del espacio continental de Venezuela. Y llegamos incluso hasta describir con algunos detalles la delimitación y demarcación con la República de Colombia. Hoy vamos a intentar cubrir el aspecto de estas delimitaciones con las repúblicas colindantes de Brasil y la situación de Guyana, para concluir con la delimitación geodésica de los espacios marinos de Venezuela. Estas delimitaciones que vamos a hablar hoy están vinculadas entre las posesiones coloniales que tuvieron en su época los reinos de España y Portugal en la América del Sur. Unas posesiones que, a raíz del descubrimiento del año 1492 de las expediciones españolas, las potencias reales de la península ibérica se decidieron delimitar los territorios de competencia territorial. Y así fue como trazaron el meridiano equidistante entre las exposiciones descubiertas por España y las islas de las portuguesas frente al África. Hoy en día somos producto de estas delimitaciones que Brasil exhortó y logró con muchas dificultades, y todavía en algunos casos hay algunas situaciones pendientes, de que delimitáramos las nuevas repúblicas independizadas de la colonia, siguiendo las rutas, las líneas, las divisorias de las aguas de la cuenca del río Amazonas. Por supuesto, respetando, invocando a la posesión tradicional que ya habían adelantado en la época colonial los espacios que habían sido objeto de independencia. Es así entonces como tenemos que identificar la división del espacio de las Guayanas con la división de la Amazonia con la Orinoquia y la división con el aspecto de la montaña de la cordillera de los Andes, teniendo un intercambio de planicies divisorias entre la Orinoquia y la Amazonía, la cual indicada por esta línea, representada aquí en este momento, así de esta forma, indicando pues cómo estaba compuesto con un espacio intermedio
que es lo que hemos identificado como la peniplanicie del Cassiquiare. Por cuanto el río Negro, que desemboca en el Amazonas, y el río Orinoco, que desemboca en el Océano Atlántico, con dos separaciones, tienen una conexión natural a través de este curso identificado como el Caño de Cassiquiare, donde en una época del año las aguas del río Negro van hacia el río Orinoco y otra época del año las aguas que vienen del Alto Orinoco van hacia el río Negro. Y ese intercambio en esta pleniplanicie fue la que dio lugar a unas grandes discrepancias territoriales para interpretar cuál sería la mejor y la más óptima delimitación territorial que se podría producir en esta peniplanicie interoceánica. Brasil, que invocó siempre que la delimitación de la frontera fuese siguiendo las divisorias de estas cuencas, logró que en el año 1859, junto con Venezuela, delimitaran su frontera siguiendo este criterio. Y en este primer tratado que Brasil y Venezuela acuerdan renunciarse los posibles derechos que puedan tener sobre cuencas opuestas, Venezuela y Brasil acuerdan en ese momento que había algo pendiente que no podían resolver en ese instante del año 1859, por cuanto todavía estaba pendiente la delimitación entre Venezuela y Colombia en la zona amazónica. Por eso entonces quedó exceptuado la parte amazónica del Río Negro de este primer acuerdo de límite entre Venezuela y Brasil. Y es porque esta zona del Cassiquiare tiene entonces un área de triple convergencia territorial, que luego de algunos años de estudios, de mediciones, remediciones, de consideraciones, fue objeto de una solución técnica de tipo geodésico y cartográfico. Aquí tenemos entonces en esta zona, en la zona norte de esta peniplanicie, tenemos ubicados dos sitios que fueron asumidos como importantes en el laudo arbitral de España cuando delimitó los territorios entre Venezuela y Colombia. Estos dos sitios son Yavita y Pimichín, dos lugares muy pequeños, pero eran asentamientos que estaban ya, vamos a decir, en inicio de consolidación territorial. El laudo arbitral de España, al delimitar los límites entre Venezuela y Colombia, consideró que las líneas iban a estar definidas en función de la ubicación de estos dos lugares, Yavita y Pimichín, indicando que un punto estaría 35 kilómetros al norte de Yavita hasta encontrar la confluencia del río Atabapo, mientras otro con la igual distancia de 35 kilómetros en dirección al este a partir de Pimichín hasta cruzar con el río Guainía. Estos serían los dos puntos que definió el arbitraje español entre Venezuela y Colombia al tratar de delimitar este territorio. Pero la dificultad estaba en que este punto, si se lograba trazar la línea limítrofe definida en el laudo arbitral, producía entonces un conflicto de coincidencia
con la traza de del río Guainía. Eso logró que muchas discusiones. Y el arbitraje suizo procuró una solución que fue muy clara y muy entendida. Y es que, interpretando el laudo arbitral español, trazó la línea de 35 kilómetros al norte de Yavita y la línea con la misma distancia al oeste de Pimichín. Y de esta forma, entonces, la línea limítrofe se convirtió en esta solución. Es la que da origen, entonces, a una primera opción que se trazó para delimitar entonces entre Venezuela y Colombia. Pero luego al sur, el límite, de acuerdo al laudo español, continúa por el río Guainía hasta llegar a intersectarse con las aguas del Río Negro, porque el Río Negro y el río Guainía es un mismo curso de agua, solamente que tiene dos nombres, porque cambia de nombre a partir de la boca del Caño Cassiquiare. Esta entonces dio lugar a que la reina española, cuando produce el laudo, indica como punto terminal de esta línea fronteriza el sitio del Cerro del Cocuy, de la Piedra del Cocuy. Es allí entonces, hasta allí llega el río, el límite entre Venezuela y Colombia. Muchos han considerado que es la Piedra del Cocuy el vértice. No, es el lugar frente a la Piedra del Cocuy. Y ahí es donde se converge entonces el límite. Y dio partida a partir de Piedra del Cocuy para llegar hasta trazar y el límite con Brasil, escogiéndose a otro accidente natural como referencia, como es el Salto Guá, en las serranías ya cercanas al Cerro del Negrita. Esto entonces indica cómo fue encontrada allí la solución para definir la delimitación territorial en la planicie del Cassiquiare. La Piedra del Cocuy, como mostramos en esta gráfica, es la referencia para encontrar el punto final que fue escogido frente a una isla cercana al lugar hoy conocido como San Simón de Cocuy. Porque no podemos decir que es la Piedra del Cocuy el hito. No, el hito es frente a la Piedra del Cocuy. Esto es bastante importante que lo destaquemos. Y porque se encuentra a algo más de 3 kilómetros de distancia del punto Trifilio. Es así entonces como comienza la delimitación de las repúblicas de Venezuela y Brasil. Siguiendo entonces estas rutas, encontramos una representación cartográfica de lo que nosotros conocemos como los límites entre Venezuela y Brasil, que están conformados por los territorios de los estados Amazonas y Bolívar. Esta delimitación ha sido una campaña muy constante que comenzó a materializarse a partir del año 1930.
ya con aplicaciones muy, vamos a decir, muy modernas para esa época, de mediciones astronómicas en un primer momento, y con exploraciones a lo largo, remontando pues, aguas arriba los ríos desde la Amazonia. Así se definió entonces como el primer tramo en la planicie del Cassiquiare, con una longitud de unos 90 kilómetros, se han establecido 8 marcas apenas. Es un sitio bastante dificultoso de transitar, de recorrer. No tiene, vamos a decir, ninguna opción y para aquella época era menos. Hoy en día quizás los soportes de los transportes aéreos pueden facilitar unas mejores expediciones. Luego tenemos que los afluentes del Cassiquiare a través de las serranías de Tapirapicó. Allí son unos 600 kilómetros que tienen esta ruta y se han instalado unos 89 hitos desde el año 1930 hasta la fecha. En diferentes campañas, en diferentes momentos, por cuanto los tiempos climáticos y las condiciones fluviales en la zona dificultan bastante el trabajo que se ha realizado hasta el momento. Esto significa que a lo largo de estas serranías del Tapirapicó, donde está el Cerro de la Neblina y donde está el punto más al sur del territorio venezolano, se encuentran materializados unas 89 marcas que podemos promediar que existen unas 6 marcas territoriales por kilómetro. Otro tramo es el de donde están representados las nacientes del río Orinoco. Allí existen unos 270 kilómetros de longitud y se han establecido 82 marcas limítrofes con diferentes épocas, con diferentes metodologías. Se han aplicado las mediciones astronómicas, por un lado, las primeras, y se ha avanzado y hoy en día incluso ya se han representado con mediciones de tipo GPS, con las técnicas más modernas. Allí se han densificado 82 marcas que representarían unos 3 kilómetros, 3 marcas por kilómetro. Luego tenemos las serranías de Parima, la Parima B, la Parima A, como han sido denominadas, se han densificado con diferentes metodologías a través del tiempo y en la parte B, la parte sur de las serranías de Parima, hay unos 49 marcas, 170, representan aquí unos 3 marcas por kilómetro. Aquí tengo una cifra algo equivocada en este momento. Y vamos a corregirla más adelante. Y luego tenemos las divisorias de la serranía de Parima A y la divisoria de las nacientes del río Caura. Estas dos trazas, que suman más de 400 kilómetros, está prácticamente sin señalización de densificación. Apenas existen unos 11 vértices materializados indicando los más importantes ríos que nacen en estas divisorias. Especialmente son ríos que descargan hacia la cuenca de la Amazonia. Podemos entonces calificar de que estos dos tramos divisorios de agua no están densificados. Luego tenemos
las nacientes del río Paraguay. Un río importante por cuanto es el principal alimentador del sistema de las represas del Buri, junto con el río Caroní. Son 240 kilómetros con 132 marcas, lo que indica pues que existe una disponibilidad de 2 hitos marcados por kilómetro. Luego tenemos las nacientes del río Caroní, la parte sur del río Caroní. Allí son 220 kilómetros. Se han colocado 178 hitos con diferentes épocas, unos primero con las mediciones astronómicas de los iniciales, etcétera. Hoy en día con los más modernos. Y es una densificación de que prácticamente existe una marca por cada kilómetro. Otro tramo es el tramo que aquí hemos llamado paso fronterizo. Es un tramo de apenas de unos 55 kilómetros en conjunto, en donde hay más de 1000 marcas fronterizas, indicando de que hay una densidad de una marca por cada 50 metros. Es de paso a paso prácticamente. Claro, esta es una zona que es bastante conflictiva desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista de la actividad de explotación minera que existen en la zona, está altamente reflejada en este lugar, en este paso fronterizo de la zona del sur de Venezuela. Y por último, tenemos en el sector de los tepuyes de Roraima, donde hay 140 kilómetros de longitud y hay 1462 marcas, indicando que tenemos una densidad de una marca cada 100 metros en promedio. Esto viene a reflejar que, así como lo indican la identificación que tienen los monumentos construidos, que comienzan desde el BB0 en Roraima y termina por acá en el BB9, en las nacientes aquí del río Caroní, indica pues que estamos con una densidad de gran trascendencia por cuanto es altamente exigente en la publicación, en la actividad que allí se realiza. Venezuela ha planteado el fijar una franja de protección que no sea edificable, y eso no se ha podido lograr todavía, que se puedan llevar adelante. Es así entonces como en el centro de esta zona del paso fronterizo está materializado por la carretera troncal que pasa por Santa Elena de Guairén y atraviesa por Pacaraima. Dos poblaciones, vamos a decir así, fronterizas que están una frente a la otra, no una al lado de la otra como existe en otras fronteras, como el caso de Venezuela y Colombia, pero está bastante, vamos a decir, enlazadas por una actividad muy elevada. Y aquí tenemos que particularizar en la zona más poblada de Pacaraima. Pacaraima es una ciudad que está, vamos a decir así, pegadita a la línea fronteriza. Existen aquí algunos tramos donde cada 20 metros en esa densificación materializada, cada 20 metros existe un hito. En cambio, hacia la parte del Roraima, donde tenemos
Otra densificación, como la explicaba antes, bastante exigente, por cuanto es un territorio de gran actividad minera que cada día está más y más, vamos a decir, a riesgo de muchas situaciones inconvenientes. A manera de ilustración, vemos cómo se han construido los diferentes tipos de monumentos. A lo largo de la zona urbana de Pacaraima, prácticamente cada 20 metros, quizás hasta menos, hay muchos de estos tipos construidos para indicar la unidad territorial de cada uno de los países. El hito que está en la frente a la piedra del Cocuy es un hito fluvial, y aquí se ve pues como la piedra del Cocuy está bastante lejano, como lo indicaba antes. A partir del río, de este lugar donde está la confluencia, el término de la línea fronteriza entre Venezuela y Colombia, comienza entonces la materialización, el hito que inicia la trayectoria de Venezuela con Brasil. En esta vemos cómo está una marca limítrofe, un monumento turístico que está a lo largo de la carretera, cerca de la ciudad de Pacaraima, al sur de Santa Elena de Guairá. Otras ilustraciones indican pues cómo se han materializado una densificación un poquito más amplia, más holgada. Esta es la de más o menos la que está cercana a Pacaraima, en la zona inmediata a la ruta de los Tepuyes, y hay unas imágenes que muestran cómo han sido las mediciones a lo largo del tiempo, como mediciones topográficas, mediciones satelitales y otras técnicas, la medición Doppler, etc. Aquí tenemos que destacar que existe una norma en tantas expediciones que se han hecho, alrededor de 70 mediciones entre Venezuela y Colombia. Han participado las comisiones binacionales. Han establecido una serie de normas. Por ejemplo, una de las normas que existen entre Venezuela y Brasil es utilizar equipos de mediciones de la misma precisión, pero con diferentes marcas. Por ejemplo, cuando se usaban los teodoritos para hacer las mediciones poligonales para la densificación de las líneas, si una comisión usaba un DKM3, el otro usaría un T3, para indicar pues que son de la misma precisión, pero con diferentes marcas, para así confrontar la bondad de las exactitudes y precisiones que se lograban alcanzar durante esas mediciones. Así es como entonces tenemos la delimitación entre Venezuela y Brasil. Pero con la República de Guyana está vigente todavía un proceso de reclamación territorial de ese espacio que hoy en día identificamos como el Esequibo. Por eso no existe una delimitación definitivamente acordada, y en consecuencia entre Venezuela y la República de Guyana en este momento, en esta época, no se ha realizado ninguna actividad de demarcación fronteriza. Y esto tiene su origen. Por una parte, recordemos cómo fue la posesión colonial de España sobre
la fachada atlántica de la Guayana. El Reino de España siempre reclamó ante las otras potencias de su época que la vertiente atlántica de la Guayana era parte de su territorio colonial, pero nunca llegó a ocuparla en forma definitiva. Esa así fue una debilidad colonial de esa época. Por una parte, apenas hizo una ocupación estratégica y no permanente a lo largo de la costa entre Trinidad, el Golfo de Paria, vamos a decirlo así, y la desembocadura del río Esequibo en el Océano Atlántico. Más bien que fue un terreno o un espacio que quedó libre, vamos a decir así, para ser ocupada por otras potencias. Así como fue que a partir del año 1600, producto de esas controversias bélicas entre los reinados de aquella época, los colonos neerlandeses, holandeses, se asentaron a lo largo de esta vertiente atlántica de la Guayana, dando origen así a que en lo sucesivo se compartieran entre las potencias de Francia, Holanda e Inglaterra. Tanto es así que España tenía tanta merma de ocupación que el territorio de Trinidad, que era el más cercano a las colonias de Venezuela, siempre fue considerado como un enclave marginal. Y los pocos colonos españoles que allí estaban asentados, declaraban pues una autonomía en 1731, a pesar de que en 1777 se consideró que podía estar incorporada a lo que definió la corona española en aquella época como la Capitanía General de Venezuela. Sin embargo, en 1797, Trinidad se convierte en colonia del Reino de Gran Bretaña por concesión convenida con España. De modo que aquí en la parte de esta fachada atlántica no hubo, vamos a decir, una actividad de España, excepto la que podía utilizar muy esporádicamente, por cierto, entre la navegación a lo largo del río Orinoco, que fueron más que todo fueron exploraciones. Le podemos indicar que en esta zona España no llegó a fundar ninguna ciudad, no llegó a establecerse tampoco ninguna, vamos a decir así, misión de carácter controladora de la población aborigen que estaba originaria en la zona. A pesar de algunos llegan a destacar de que hubo algunas congregaciones religiosas intentaron hacer algunos establecimientos de misiones, pero el rechazo indígena los alejó, les impidió ser consolidados. Eso no está completamente documentado, pero se señala que hubo esa intención de ocupación española de ese territorio. Sin embargo, la ocupación de la Guayanía comenzó con Holanda en el año 1600, como explicaba antes, y lo hizo entre los ríos Maroní y el Esequibo. Más adelante, en el año 1676, comenzó la ocupación de la Guayana francesa, al este del río Maroní. Las potencias en aquella época procuraban buscar los lugares alejados de su territorio principal para establecer quizás algunos
recintos presidiarios para alojar a la gente de mala conducta. Eso lo procuran siempre. Es un caso, lo tuvimos aquí más cercano, en tiempos más recientes, con Alcatraz, y lo que fue más adelante también la zona de Cuba, con la posesión, que todavía existe algo parecido. Eso fue en esos años. Pero luego Guayana, la Guayana holandesa, comparte territorio con la Guayana inglesa a partir del año 1814. Los ingleses no tuvieron una, vamos a decir así, una ocupación territorial antes, en la época, vamos a llamarla colonial, como tal. Fue a partir del año 1814. Ya cuando estaba comenzado, estaba en viva la actividad de independentista de Venezuela o del territorio de la Nueva Andalucía para separarse de la colonia española. Y es en el año 1839 cuando Inglaterra procura hacer la primera delimitación del territorio que estaba ya en su posesión como Guayana inglesa. Esa delimitación, que fue la primera en el año 1839, es la que dio margen a que se planteara entre Venezuela e Inglaterra definir cuál era la delimitación real que le correspondía por herencia colonial al territorio venezolano. Sin embargo, las controversias que se llevaron después de muchas ocupaciones inglesas a lo largo de todo el río Cuyuní, que avanzaron hasta llegar a ocupar por mucho tiempo, importante por cierto, las zonas mineras de la zona de lo que después se fundó con el nombre del Callao y el Dorado, y que lo hicieron con asentamientos de personas traídas desde las islas posesionadas en el Mar Caribe, y que dieron pues lugar a un mestizaje no mezclado con la población indígena como tal, sino más bien un mestizaje de extranjeros, ingleses, hasta hindúes, portugueses, que dieron lugar aquí a desarrollarse una cultura local que está materializado por las famosas carnavales del Callao y del Calixo como baile típico con este asentamiento. Esto fue lo que originó a que se llevara adelante una delimitación, mediante un laudo arbitral, mediante un tribunal a la cual se recurrió en una forma muy criticada y muy resuelta. Tanto es así que ha sido declarado el arbitraje que se promulgó en el año 1899 como nulo, y es lo que actualmente se sigue en la discusión entre lo que es el límite de Venezuela con la ahora República independizada con el nombre de Guyana. Pero esto nos está, viendo esta gráfica anterior, comparándola con esta subsiguiente, vemos que la primera representación cartográfica de la República de Venezuela se le encomendó a Agustín Codazzi. En aquella época, él publicó ese mapa con fecha del año 1840,
había comenzado en los años después de la separación en el año 1830. Y en este mapa de Codazzi se representa el límite que estaba, vamos a decir así, aprobado por el Congreso en Bogotá para delimitar entre lo que era Colombia como Nueva Venezuela, que se había separado. Se respetaba, se acataba la línea de divisoria de las cuencas de entre la Orinoquia y la Amazonia, y se utilizaba la delimitación que el año había realizado Inglaterra en la zona de Esequibo. Esta viene a ser la primera, vamos a decir, representación cartográfica del territorio originario de la República de Venezuela. Por eso, después de la nulidad del arbitraje de 1899 del Tribunal Internacional que dictaminó el límite entre Venezuela y la Guayana Inglesa, comenzamos entonces a identificar el espacio hasta llegar al río del Esequibo como el nombre del territorio del Esequibo. Y eso es lo que todavía estamos pendientes en reclamación. Por eso decíamos que entre Venezuela y Guyana no hay delimitación acordada y mucho menos hay demarcación territorial. Otros espacios son los espacios marinos. Y de acuerdo al moderno derecho internacional, están divididos en áreas acuáticas y en áreas subacuáticas. Estas áreas acuáticas son identificadas como el mar interior, el mar territorial y una zona contigua, que mejor vamos a explicarlo con estos detalles. Si tenemos dos territorios, una nación A y una nación B, entre las dos existe una delimitación territorial marina, donde definen un espacio marino cada una de las entidades continentales o insulares que conforman naciones independientes. Para definir estos espacios marinos, entonces, tenemos que considerar cómo son las líneas limítrofes. Tenemos entonces, primera línea, la línea del límite interior. Por lo general es la línea de costa o la línea de baja marea en los espacios. Una línea natural. Modernamente también, y tratando de mejorar o de consolidar la protección territorial, se definen unas líneas de base recta, uniendo los puntos extremos más sobresalientes de la línea costera física del territorio. Esta es lo que se conoce como línea de base recta. Estas líneas de base recta, entonces, son utilizadas para medir el espacio territorial, dejando entonces una definición de aguas internas del país, llamado normalmente como mar interior. Y aquí se define entonces, a partir de allí, se mide el espacio que corresponde al mar territorial, que forma parte del territorio continental. Así estaba concebido. Ese es un espacio de mar territorial que como forma parte propia, como una extensión, así estaba considerado desde un principio, como una extensión del espacio continental o el espacio emergente que tenga la nación.
Y para controlar los espacios frente a la seguridad integral de cada nación, se define entonces una zona contigua, una zona de amortiguación. Y aquí estamos en aguas consideradas como aguas internacionales, pero cualquier evento que ocurra en este espacio jurídicamente pasa a ser manejado por la nación que está al frente. Por eso que se le llama zona contigua. Y luego el resto, hoy en día se está trabajando con la delimitación de los espacios llamados zonas económicas. En una vista en perfil tenemos esto. Mar interior. No tiene dimensión. Mar territorial. Un espacio que en el caso de Venezuela es de 12 millas náuticas. Ese mar interior y mar territorial viene a definir hoy en día lo que es el espacio aéreo nacional del espacio aéreo internacional. Son dos espacios que tienen reglas legales diferentes. Y hay una zona contigua al lado del mar territorial, para lo que decíamos. Y en el espacio largo, extendido del nivel del mar, hasta 200 millas náuticas se pueden invocar como zona económica exclusiva. No es una, a partir de la zona contigua, no es una zona, vamos a decir así, territorial como tal, pero cualquier aprovechamiento económico tiene en exclusividad el país que es reconocido el espacio. Esto es en espacios abiertos, en espacios oceánicos más que todo, de gran dimensión. Pero cuando tenemos un espacio, vamos a decir, más reducido, de menos de 400 millas náuticas de extensión, se requiere entonces se genera una vamos a decir, se genera un sobreacoplamiento de territorio que necesita entonces ser definido y delimitado. Allí es donde viene entonces el concepto del límite exterior de los espacios marinos de las repúblicas. Estos límites, como vemos en esta gráfica, tenemos entonces que en un espacio marino hay un límite interior definido por las líneas de costa o por las líneas de base recta. Un límite exterior que es convenido entre las partes de acuerdo a las reglas que tiene el derecho internacional marítimo, y un límite lateral que es conveniencia entre los dos países o dos territorios que están contiguos uno al lado del otro. Uno al lado del otro. El límite exterior es cuando son dos países uno frente al otro. Pues bien, en el Mar Caribe tenemos esta situación. Son varias nacionalidades. Algunos son países continentales, otros son países insulares. Unos son autónomos, otros son colonias de otros espacios. Sin embargo, Venezuela, con sus países colindantes en el Mar Caribe, ha establecido acuerdos para delimitar esos espacios. Con Estados Unidos, que tiene la posesión de la colonia del estado de Puerto Rico, definió entonces un espacio utilizando como referencia de tipo geodésico al elipsoide
oficial norteamericano de 1927. Con Holanda firmó en Curazao la delimitación de las 3 islas cercanas a la península de Paraguaná, las islas de Aruba, Bonaire y Curazao. Para eso entonces se utilizó el elipsoide de Haifu con el sistema geodésico orientado en la canoa, el sistema del año 56. Con República Dominicana también tiene el acuerdo de delimitación del límite exterior del espacio marítimo de lo correspondiente en el Mar Caribe. Fue usado el elipsoide del sistema geodésico norteamericano. Con Francia tiene un límite lateral con las islas que son colonias en el Caribe oriental. No tiene una indicación de cuál es el sistema geodésico que fue empleado. Sin embargo, es una línea astronómica, una especie de meridiano escogido para separar los territorios marinos. Y con Trinidad y Tobago, que ahora tiene una nueva situación, hay un sistema de demarcación, de delimitación, que está referido al datum de la canoa. Yo quería hacer referencia a lo siguiente. Entre los límites laterales, tenemos pendiente el límite lateral de Venezuela con Colombia en el Golfo de Venezuela. Allí tenemos una controversia que todavía no está resuelta, por cuanto las características que tiene el límite sobre el espacio de la península de La Guajira tiene esta, vamos a decir, conformación geométrica. Un tramo rectilíneo y luego sigue el contorno de un sistema humedal en Castillete que termina con un pequeño tramo rectilíneo en la zona de Castillete. Se ha considerado que la primera opción para delimitar, trazar un límite lateral es prolongar el límite terrestre que llega allí. Sin embargo, hay quienes sostienen la tesis de que es, puede ser la prolongación del límite terrestre, pero el límite terrestre predominante en la zona de La Guajira es el que está definido entre el Morro de las Calaveras y el Morro de Chacupaca, perdón, el de la zona de Uripana. Otros sostienen que sí, puede ser la trayectoria del límite terrestre, pero a partir del punto último que es Castillete. Y hay otros que consideran que tiene que ser perpendicular a la línea de costa. Total, existen estas controversias que las tenemos pendientes porque Venezuela invoca una opción, mientras Colombia invoca otra, y hay una tercera que está tratando de imponerse en las conversaciones para lograr una solución intermedia, ni de aquí ni de allá. Eso es algo que está pendiente desde hace ya varios años y que continuará por mucho tiempo por cuanto no hay una buena perspectiva de solución en tiempos muy recientes. Esto incide de alguna manera con la situación que se tiene con el Océano Atlántico, la delimitación territorial del Océano Atlántico. Apenas ha logrado con Venezuela y Trinidad delimitar este territorio. Tenemos la delimitación del año 1899 con Inglaterra y Venezuela antes de ser independizada Guyana. Venezuela trazó
una línea de base recta para proteger la desembocadura del río Orinoco. Esta desembocadura, esta línea de base recta, es la que está, vamos a decir, utilizándose para hacer los mejores análisis de cuál sería la delimitación del espacio del marino sobre el océano Atlántico. Se ha definido que a partir de este extremo de la línea de base recta definida por Venezuela, se pueda medir las 200 millas náuticas para establecer la zona económica exclusiva de Venezuela frente al límite actual. Sin embargo, Guyana ha convenido con Surinam ya una delimitación marina que les han definido este espacio como con estas líneas para diferenciar la jurisdicción territorial marina entre Surinam y Guyana. Esto ha hecho que Guyana también haya intentado definir como su línea limítrofe entre el extremo de Venezuela con esta trayectoria, siguiendo a partir del punto donde termina la línea fronteriza terrestre definida por el laudo de 1899, está nulo. Esto hace que podría ser obligada a Venezuela a aceptar esta línea para definir el espacio máximo territorial sobre el océano Atlántico. Sin embargo, Guyana ha definido un espacio marino para la explotación petrolera, para la exploración petrolera. Y esto con el estímulo de las grandes industrias petroleras del mundo. La industria petrolera mundial hace grandes inversiones para buscar nuevas fuentes de yacimiento. Eso forma parte de sus costos. Y eso forma parte de las estimulaciones que hace. Y esto ha sido pues indicado como una zona sujeta a las exploraciones petroleras bajo la autorización de Guyana. Sin embargo, esto no ha prosperado mucho y la actividad petrolera marítima de Guyana se ha concentrado más bien en esta zona. Esto es una de las grandes preocupaciones que actualmente tenemos en base a la falta de decisiones sobre la reclamación territorial continental. Creemos que esta línea de base recta frente a la desembocadura del río Orinoco va a tener que ser utilizada de soporte para redefinir la forma como se puede delimitar el espacio marítimo en el océano venezolano, en el océano Atlántico. Una opción sería esta: prolongar una línea a partir del término de la frontera terrestre. Una segunda opción sería a partir del extremo de la línea de base recta. Sin embargo, quedaría entonces un espacio del mar interior bastante incierto bajo la jurisdicción de no se sabe quién, por cuanto estaría vigente esta línea todavía. Así que aun cuando se ha declarado nulo, todavía sigue en controversia. Por eso creemos que si la opción 2 para delimitarlo tendría que exigir complementarse
con una redefinición del límite terrestre entre Venezuela y el Esequibo. Una redefinición que podemos ver aquí, que podría ser bastante interesante, por cuanto si se logra esta redefinición para lograr esta delimitación marina, podríamos complementarlo, modificar el espacio aquí, construyendo un canal para convertir este lugar, esta punta, en una isla y luego materializar el límite con un curso de agua. Esto es algo que todavía estamos tratando de impulsar para redefinir. Pues bien, tratando de concluir, Venezuela tiene 3 espacios territoriales: el espacio continental, un espacio insular y un espacio marítimo. En 1840 se logró la primera representación cartográfica con la identificación de las provincias que conformaban el territorio venezolano, identificados con los nombres de las capitales originarias de origen colonial en su mayoría. Luego, en 1875 ya, cuando se conforma la unidad territorial en Estados Unidos de Venezuela, la representación cartográfica se sigue utilizando con base al mapa elaborado por Agustín Codazzi. Después del laudo de 1899, Venezuela tuvo que representar su territorio de esta forma. En 1961, ya cuando se hace la nulidad, se reconoce la nulidad del arbitraje del tribunal que sentenció la delimitación con la Guayana Esequiba, se puede representar esta identificación con estados, incorporando el espacio de las islas marítimas del Caribe. Y luego, a partir del año 1999, ya con el reconocimiento pleno que se tiene de las delimitaciones exteriores con los países de la zona del Mar Caribe y con la de la República de Trinidad en el Atlántico, podemos entonces decir aquí que esta es la Venezuela de hoy en día. Esta es su representación cartográfica. Una representación cartográfica que la materializamos con esta imagen hoy en día para destacar cuál es la magnitud que tiene el territorio venezolano. Por eso entonces concluimos con esta información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Excelente su presentación. Le pedimos disculpas a la audiencia porque nos hemos pasado un poquito, pero creo que la misma audiencia, al mantenerse allí activa, nos está dando como que el visto bueno para seguir. Y así que vamos a la parte de las preguntas. Tenemos un par de preguntas por aquí. Primera pregunta, tenemos Nelson Luis Chávez Moya, colega. Muy buenas tardes, mi amigo, mi estimado profesor y colega Alexander. Saludos. En primera instancia, gracias. Mil gracias por tan interesante exposición. Pregunta. ¿Hay posibilidades ciertas de continuar con el reclamo del Esequibo con la probabilidad de lograr de que Venezuela lo gane, dado el rumbo que tomó en función de la renuncia de la gestión de Hugo Chávez a dicho reclamo? ¿Cuáles son las consecuencias de esta última decisión de la Corte Internacional de Justicia contra Venezuela? ¿Deja al país sin acción alguna? Los laxos de esta
históricos nos muestran. Por ejemplo, Venezuela se separó, o lo vamos a decir, se declaró Venezuela independiente en el año 1830. Con Colombia llegó a suscribir un acuerdo de delimitación en el año 1941. ¿Cuántos años pasó esa controversia? Con Brasil la comenzó en el año 1859 y la primera demarcación como tal la comenzó en el año 1930. Con la Guayana fue en el año 1899 que se produjo ese arbitraje, indicándose en esa sentencia que durante 50 años el archivo que utilizó, donde está toda la información utilizada por el tribunal, estaría bajo reserva, bajo custodia, y podría ser abierto 50 años después. En el año 1949 se hizo, fue cuando aparecieron esos documentos que fueron calificados de falso. En 1962 se firman unos acuerdos ya cuando va la independencia de Guyana. ¿Y cuántos años ya han pasado? Van más de 50. Y esos más de 50 todavía le faltan otros 50. De modo que estos son tiempos inmensos que se invierten para poder resolver estas controversias territoriales. ¿Qué va a pasar? Eso no se sabe. Lo sabrán los venezolanos de los próximos 50 años. Bien, segunda pregunta por aquí. Buenas tardes, estimado profesor. Una consulta por una experiencia de trabajo. En el límite con Colombia, cercano a Casigua el Cubo, ¿habría la posibilidad de que se movieran los límites? Dado que realizando unas inspecciones en la industria petrolera, se observan pozos que pertenecían a la industria venezolana y hoy en día el sitio se indica como si fuera territorio colombiano, extendiéndose en que el límite es un río. El movimiento natural del río ha dejado instalaciones petroleras de otro lado. Jaime Rodríguez le pregunta. Bueno, esa zona limítrofe están, vamos a decir así, también intervenida por otras circunstancias, ¿no? Que son cada día más fuertes, más imposibles de resolver. Yo creo que no tengo clara la situación, ¿no? Pero dada la experiencia que se vive a lo largo de la frontera con Colombia, hoy en día eso, cualquier cosa puede pasar. No, de verdad, disculpen, pero no tengo una visión clara porque no quiero caer en las controversias actuales de tipo geopolítico que se producen en la frontera nacional. Disculpen. Está bien, se entiende. De parte del profesor Melvin Hoyer, saludos y felicitaciones de nuevo, profesor Morón. En su opinión personal, ¿cuál cree será el futuro o desenlace del reclamo territorial venezolano sobre el oeste del río Esequibo? Yo el futuro lo veo en los próximos 50 años. No van a tener discusiones de 50 años más. Así lo dice la experiencia histórica de la demarcación territorial venezolana. Los demás que tengo no hay preguntas, solo comentarios. Gustavo Rincón,
felicitaciones por tan excelente presentación, muy interesante e importante. Le consulta, ¿existe algún otro geodesta aparte de usted que se haya involucrado y maneje tan profundamente el tema? Sí, como no, hay varios. El más destacado que tengo en mi mente en este momento es Carlos Hernández, que fue el geodesta de los últimos, vamos a decir, hace unos 15 años atrás, estuvo durante 20 años formando parte de la Comisión Binacional entre Venezuela y Brasil, y también con la de Colombia participó. Sí tenemos. Ok. Hay otros, ¿cómo no? Bien. Y por último, Alberto, no sé si es repetido, que el apellido es Alberto también, dice, si fue declarado nulo el límite impuesto por Gran Bretaña y en vista de los mapas emitidos por Codazzi, ¿por qué seguimos representando a Guyana como zona de reclamación y no lo asumimos como nuestra? Porque falta todavía el acuerdo de reconocimiento de la República de Guyana, de ese límite. Hoy en día ya Guyana adelantó mucho la ocupación territorial del Esequibo, tienen ya grandes actividades de carácter minero, de carácter agrícola, de carácter industrial incluso, y ha construido vías de comunicación. Mientras tanto, Venezuela todavía no ha podido, ni siquiera España, cuando tenía el dominio colonial de la zona, llegó a fundar un centro poblado. Entonces, eso es lo que también hay que tomar en cuenta. Si vamos a recibir un territorio que está, vamos a decir así, ya culturizado de una manera distinta a la nuestra, yo creo que va a ser bastante dificultoso que eso se pueda lograr. Bueno, mi comentario es por todo como el escenario que usted nos pinta, creo que hay bastante trabajo por hacer para las próximas generaciones de venezolanos. Tarea pendiente. Bueno, en vista que se nos acabó el tiempo, disculpe, profesor, diga algo. No, que son 50 años más todavía que falta. Sí, cierto. Bueno, en vista que se nos acabó el tiempo, le agradecemos de nuevo a usted, profesor Brom, por su presentación. También al equipo que ha hecho posible este evento, estando atento a cada detalle. Y finalmente a todos ustedes, los asistentes, por acompañarnos hasta este momento, pasada la hora, esperando que haya sido de su completo agrado. Antes de dar por concluido el webinar, quisiera invitarlos cordialmente a estar atentos a nuestras redes sociales, el canal de YouTube y la página web para que no se pierdan ningún detalle de nuestros próximos eventos. Esperamos volver a verlos muy pronto y lo invitamos a que sigan conectados con Sigma, la red global, sumando sinergias que brindan soluciones. Muchas gracias, feliz sábado y hasta una nueva oportunidad. Saludos por el mundo.